Estábamos atravesados por lo que ha sido la expresión de una porción importante de la sociedad ayer con el tema de las cacerolas y toda esta situación tan fake news, digamos, ¿no? De la liberación masiva, del plan sistemático para liberar presos, como dijo sin ningún reparo alguna dirigente en las últimas horas. ¿Cómo la estás viendo? ¿Dónde pones la mirada por estas horas? Mira, hay un buen trabajo de Ezequiel Ipar, de la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, donde analizaron cómo reacciona la opinión pública frente a temas diversos, desde el apoyo al FMI hasta este tipo de comportamiento frente, en este caso específico, a la fake de liberación masiva de presos, que evidentemente es una fake news. Ahora, vos sabés que el resultado de este estudio, y creo que esto es lo útil para analizar estos fenómenos, tiene que ver más con la posición política previa que con el análisis específico del caso que se le propone. Esto es, yo asumo protagonismo en el caceroleo por los presos, no tanto porque considere que sea falsa o verdadera la noticia, sino porque estoy enfrentado al gobierno antes del ejercicio de este rechazo. Entonces creo que lo que está mostrando el caceroleo de ayer es que hay una porción de ciudadanía que sigue enfrentada al gobierno de Alberto Fernández por los motivos mismos por los cuales en su momento no lo votó y por los que asume como verdadero una noticia que a todas luces es falsa. O sea, es evidente que ningún gobierno va a liberar a violadores, asesinos, o sea, no tiene el más mínimo sentido ni siquiera en la construcción semántica de la fake news. Pero como hay una posición de oposición previa, bueno, eso convoca a manifestaciones como esta que estamos analizando. Pero hay que analizar esto en función de la posición que se tiene frente al gobierno y no tanto leyendo el volumen, la envergadura y mucho menos la veracidad de la convocatoria. Es evidente que esto no obedece a la veracidad que pueda tener esta fake, porque era evidente para todos, sino a un ejercicio de oposición al gobierno nacional que a mi juicio era bastante esperable y creo que va a ir creciendo. O sea, hay una porción de la ciudadanía que tiene una alternativa a esto, que tiene un liderazgo alternativo, que construye política en una dimensión de oposición firme, sólida, dura, y bueno, se va a manifestar. Esta es una manifestación, no va a ser la única. Razón por la cual, Artemio, uno puede pensar que el objetivo era esmerilar al gobierno en toda su línea y sobre todo por el resto de las políticas, o para debilitarlo frente al resto de su plan político. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y te pregunto, Artemio, ¿con qué éxito? Lo mismo que te acordás el paro agropecuario inicial, que era extemporáneo a todas luces, era evidente que un gobierno a los días de haber asumido, bueno, pero eso no estaba en línea con el tema específico del paro, era para iniciar una tarea de oposición y esmerilamiento del gobierno en función de la perspectiva distinta que tiene un sector de la ciudadanía, de la dirigencia, con respecto a qué tiene que hacer un gobierno en Argentina y hacia dónde debe ir. Y con tu experiencia, Artemio, ¿con qué éxito respecto de lo de anoche? ¿Es una cosa fugaz, pasajera? Sí. Ante la próxima encrucijada en la que nos ponga la pandemia, ¿el gobierno lo puede resolver y recuperar legitimidad en este sentido? Y después te quiero hacer otra pregunta sobre cómo lidia un gobierno de estas características con situaciones de estas características. Pero te pregunto, vuelvo a lo primero, ¿con qué éxito a tu criterio respecto a lo de anoche? No, fue un movimiento acotado. Yo creo que son los primeros pasos de una oposición que a mi juicio va a ir creciendo en el tiempo. El gobierno no ha perdido legitimidad porque la legitimidad que construye el gobierno la tiene construida fundamentalmente en el núcleo que lo acompaña. O sea, más allá de los 80 puntos de popularidad de Fernández, ahí hay un núcleo duro, muy sólido, que lo sigue acompañando de manera persistente y que hoy es una minoría relativa. No es mayoría absoluta, pero es una minoría consistente en Argentina y eso no pierde legitimidad. Ahora, lo que hay que ir perdiendo, yo creo que el gobierno en esto tiene que reflexionar, es la pretensión de universalidad en la representación. Está claro de que eso no va a pasar. Hay un sector de la ciudadanía que se va a oponer, que tiene otra perspectiva y que va a manifestarse de manera diversa de acuerdo a las circunstancias coyunturales. Eso va a pasar.
Y el gobierno en eso creo que va a tener que tomar nota y desplegar, yo creo que lo está haciendo, desplegar su política, no desatendiendo, sino sabiendo que pretender representar al conjunto es un imposible estructural. Y el gobierno tiene en esa perspectiva mucho por recorrer, porque lo apoya un sector muy consistente, y la pandemia creo que en eso ha mostrado que el gobierno tiene una expertise muy notable para resolver una crisis que nadie pensaba. En el caso de Alberto Fernández es notable cómo ha reforzado su imagen y su autoridad presidencial frente a la pandemia. Creo que tiene que caminar en el rumbo que tiene definido y persistir, más allá de lo que digan los medios, más allá de la etapa de que puedan hacer los matutinos, lo que diga la tele, los sectores vinculados a medios que son opositores. Los medios opositores están para eso, para oponerse. Entonces, pretender que el conjunto de medios señale como óptima la performance de un gobierno que tiene una perspectiva que no coincide con la de ellos es otra utopía. No hay que perder demasiado el tiempo para contestar lo que los medios opinan sobre las circunstancias por las que atraviesa el gobierno. El gobierno tiene que persistir en un rumbo y creo que lo está haciendo bien. Artemio, Horacio Marmurek te saluda. La pregunta a partir de esto es, en persistir y demás, la extensión de la pandemia iba a permitir que en la tensión que se estaba generando la oposición encontrara finalmente el espacio por donde apretar y horadar la imagen del gobierno. Bueno, yo creo que ellos apuestan a eso. Bueno, Argentina es un país estragado por las políticas neoliberales que, entre otras cosas, tiene hoy indicadores muy complejos para poder enfrentar circunstancias como estas. El otro día estábamos analizando con la última encuesta permanente de hogares, entre los trabajadores privados, el 42% es informal. O sea, nos estamos acercando de manera veloz a que la mitad de los trabajadores privados esté en la informalidad. La informalidad para este tipo de circunstancias es un problema muy severo. Hay que complementar ingresos a través de diversos mecanismos, entre otros estos que están discutiéndose en el ANSES. Vieron que, por ejemplo, el ingreso familiar está muy postergado, va a haber una incorporación segunda de casi 1 millón de solicitudes que fueron rechazadas inicialmente. O sea, son todos mecanismos que un país tiene que poner en juego porque el mercado de trabajo tiene un alto nivel de informalidad. Yo creo que a eso apunta la estrategia de la oposición, sabiendo que estructuralmente el país tiene circunstancias muy difíciles para sostener largo tiempo una situación como la de la pandemia, porque hay gente, mucha gente, que vive de la diaria y que requiere ingresos vinculados a tareas que no tienen protección de ningún tipo. A ese nivel de criticidad apela la oposición para señalar su crítica a la extensión de la cuarentena, ¿no? Claro, ahí digamos, el tema de la liberación de los presos repercutiría como en su momento sería la inseguridad, es el paralelo de la inseguridad en tiempos de no pandemia, por decirlo de alguna manera. Sí, pero vuelvo a insistir, vinculado a posiciones previas. Hay un sector que está opuesto al gobierno de Alberto Fernández, es voluminoso, es un sector que representa un 40% de la ciudadanía, no me cabe duda, y que asume en cada coyuntura específica un tema por el cual oponerse. En este caso fue la liberación de presos, pero va a haber más. Y va a ser también, va a interpelar a un sector de la ciudadanía. No, eso no va a ceder, va a suceder. Está así, el país está planteado así y no va a cambiar. Ahí hay una división estructural cuya resolución yo no la veo disponible, o por lo menos es muy compleja. Hasta ahora todos los intentos de buscar terceras alternativas, tercera vía moderadas, como quieran llamarlo ustedes, han fracasado. Políticamente primero y electoralmente después. Me ganaste, Artemio, con esta parte del análisis, ¿no? Cómo efectivamente se acaba, o cómo el gobierno debería pensarse a sí mismo, dejando de lado la pretensión de una unidad, una legitimidad absolutamente total por arriba de ese 80% que vos mencionabas. Y acá me genera, tengo dos preguntas. La primera es, porque esta ha sido la gran promesa de Alberto Fernández, ¿no? El consenso ante todo, si bien es cierto que en su discurso apareció reiteradamente aquello de el pueblo me ha dado el poder y yo lo voy a usar.
Claro. Pero era con algunos sectores muy específicos, no era con una porción de la ciudadanía que volviera a su representación o a su subjetividad política original. Era o con el sector agropecuario o con Techint, etcétera, etcétera. Entonces ahí te hago esa pregunta. Si lo ves al gobierno, si lo ves a Alberto Fernández dispuesto a dar esa pelea, y segundo y vinculado, si esto puede esmerilar hacia adentro. A mí me hizo mucho ruido lo de Massa, por ejemplo, y ahora estoy leyendo, creo que está en Clarín. Dice, desde diputados con el aval de Massa pedirán juicio político de 3 jueces que liberaron presos. Te pregunto si no puede esmerilar además la propia unidad del frente, ¿no? En las coaliciones, las diferencias entre dirigentes siempre son posibles. Lo que creo que esmerila menos es a nivel de opinión pública y de acompañamiento ciudadano. Creo que las diferencias entre dirigentes siempre son más surtidas y mucho más numerosas que la diferencia entre la ciudadanía y los votantes. Por supuesto que puede haber diferencias, y yo creo que puede haberla en el decurso de la política que despliegue el gobierno, como también la oposición. No descarto que haya dirigentes de la oposición que no estén de acuerdo con esa estrategia y puedan plantar diferencias. Soy menos optimista con respecto al acompañamiento ciudadano. Creo que eso no va a ceder de la misma manera que cede la lealtad de los dirigentes. Puede ser, yo confío en que la dinámica propia de los acontecimientos muestre al conjunto de la dirigencia que una vez que uno encarna un proyecto es muy difícil pretender universalizar la representación. Todos habrán en nombre de la unidad. Desde que yo me recuerde, todos aquellos que asumen funciones ejecutivas a nivel nacional siempre pretenden universalizar su representación. Luego las circunstancias muestran que eso no es posible. Algunos ya lo saben antemano, tienen una estrategia hacia eso, otros lo van descubriendo a medida que avanza la gestión. Pero todos vamos a descubrir que la brecha entre diferencias políticas, proyectos de país, lo que se denominó grieta, no era atribuible a los temperamentos de los dirigentes. Era una cuestión estructural que excede largamente los modales o las formas en que uno ejerza el poder ejecutivo. Es algo estructural que está en la historia de la Argentina y que se ha reordenado y se ha recargado de manera notable a partir de la irrupción del kirchnerismo en la escena pública. Artemio, gracias, un gran abrazo y de vuelta feliz día. A disposición, chau, chau. Felicidades, chao. Abrazo. Artemio López, sociólogo, consultor, titular de la consultora X, charlando con nosotros. Muy interesante la mirada, seguramente va a repicar un poquito en el pase dentro de un rato con Roberto y con Marco Cittadini. 7 de la mañana, 52 minutos, pausa.